Bueno, estamos grabando y yo voy a seguir dando las entradas. Bueno, vamos por la 12ª reunión de trabajo de las suplencias amorosas en la no relación sexual. Buenas noches, buenas tardes, según la latitud donde esté cada uno de ustedes. Soy Marta Jerez Lambertín y es un placer compartir nuevamente el seminario Las suplencias amorosas en la no relación sexual de la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud y el Instituto Jacques Lacan, hoy 8 de octubre. Un encuentro más que especial con un invitado de lujo que ya está entre nosotros, el doctor Jorge Baños Orellana. Como lo vine anunciando, hoy en el espacio tributo a Néstor Brownstein, el doctor Jorge Baños Orellana realizará la presentación del caso clínico de Lacan, María de la Trinité, la castidad mística, que entiendo, Jorge, es uno de los más, esta presencia tuya constituye uno de los eventos más importantes para la Fundación Psicoanalítica y el Instituto Jacques Lacan, por contar con tu palabra y tu experiencia clínica, ya que consideramos que eres uno de los más reconocidos psicoanalistas contemporáneos, con quien vamos a tener la posibilidad hoy de dialogar. Te doy una cordial bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Presento entonces a nuestro invitado de hoy, Jorge Baños Orellana. Practica el psicoanálisis desde 1980, es miembro de la École Lacanienne de Psicoanálisis, autor de los libros El idioma de los lacanianos, El escritorio de Lacan y la novela de Lacan, traducidos al francés por Editorial Epel, así todos nosotros hemos leído sus libros, y autor de numerosos artículos en medios nacionales e internacionales, como también ha dictado cursos y conferencias. Desde el año 2003 dirige el Seminario de Investigación Lecturas Cronológicas de Lacan. Nuestra modalidad de trabajo será la siguiente. Jorge brindará su conferencia alrededor de 80-90 minutos y luego dialogaremos con él. Les pido por favor que las preguntas sean precisas y breves y en torno al caso. Pueden ir preparando las preguntas mientras avanza la conferencia. Entonces, adelante Jorge, te escuchamos. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Con esta presentación de Marta me da pudor, ¿no es cierto?, aparecer con sus elogios desmedidos, pero bueno, para mí estoy muy feliz de poder estar entre ustedes en su seminario, organizado por la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud, ¿no es cierto? Y bueno, quería efectivamente hablarles de un caso que, como voy a tratar de mostrarles, es un caso muy particular, un caso inmenso, un caso del que hay en este momento una cantidad de documentos que no se compara a ningún otro caso que conozcamos de Jacques Lacan, ¿no? Y incluso de pocos psicoanalistas, no sé, se puede comparar quizá con el caso Richard, ¿no? El último tomo de las obras completas de Melanie Klein, ¿no?, en ciertos aspectos, ¿no? Aunque aquí los papeles y los documentos no son precisamente del psicoanalista, sino del analizante, ¿no? Todo esto, sobre todo a partir, ya vamos a ver, de un diario clínico muy minucioso que llevó era una monja dominica que había tenido experiencias místicas, ¿no? Y que va a tratar Lacan durante 3 años completos, entre marzo, abril de 1950 y hasta, digamos, las Navidades de 1953. A ver, para que no tengan que soportarme a mí todo el tiempo, puedo compartir pantalla, ¿verdad? Claro, sí, sí.
Está listo para compartir pantalla. Bueno, a ver. Bueno, vamos a ver. Compartir. A ver, perdón, que no veo. ¿Podés auxiliarnos, Facundo? Sí, justo estaba por hacer. ¿Cómo te va, Jorge? Yo Sí, soy ¿qué tal? Facundo. Estoy buscando mi PowerPoint, pero no. ¿Pusiste ya en compartir pantalla? Sí, ¿Y desde ahí lo buscas? compartir y aparecen una serie de. A ver. ¿No te aparece entre las Ah, miniaturas? ventanas, no, ya está, no, porque me había aparecido pestañas de Chrome, perdón. Bien. Sí, no, es muy fácil. A ver, vamos a ver. Reproducir desde el principio. Ahí ven el flyer que teníamos para hoy. No, ahora se está compartiendo lo que vos ves en tu pantalla. O sea, tu pantalla se comparte. Por eso, ¿ven en este momento el flyer que había para la actividad de hoy? No se ve. Caramba. Si querés y te parece, se lo podés mandar a Marta. Marta me lo envía y yo te presento, si vos hablas tranquilo. Sí. A ver, pero vamos a hacer un último intento. ¿Qué opción elegiste No, vos? Ahí está. Ahora, Sí. ahora Ahí está. ¿Ahí está? Sí, ahí ¿Ven apareció. el flyer? ¿Ahora ven otra cosa? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, y quería empezar, porque bueno, en lo posible vamos a hablar del caso, pero quería dialogar también un poco con lo poco que sé del curso del seminario, ¿no? Marta tuvo la amabilidad de enviarme la reunión que ustedes hicieron, que trataron especialmente sobre la cuestión de el amor y el exilio, ¿verdad? Sí. Y yo mientras escuchaba cosas muy interesantes, me acordé de algo, me acordé de una cosa, bastante lamentable, ¿no es cierto? Y fue la venta que hubo de una parte importante de la biblioteca de Lacan, ¿no es cierto? Hace cosa de 2 años. ¿Mm? Y allí, uno de los tantos lotes que se vendió fue las ediciones que estaban en su biblioteca de las obras de Joyce, ¿no? Y ahí, como pueden ver, aquí se vendió finalmente todos los libros en 17.640 euros, ¿no? Es decir, en fin, los propietarios, es decir, los herederos, tuvieron su beneficio, nada más que con este lotecito, había 20 lotes más. ¿Qué tenía de interesante esto? Bueno, que ahí estaban, por ejemplo, qué sé yo, el ejemplar de Finnegan's Wake que utilizó y citó Lacan en el seminario de Lexington, ¿no es cierto? Y unas cuantas cosas más, ¿no? Algunas muy anotadas, ¿eh? Por ejemplo, aquí se ve en primer plano unas marcas, ¿no? Intentos de Lacan de ver qué querían decir, ¿no es cierto?, cierto neologismo joyciano. Ve que está Pilcomayo y se da cuenta que es un río, miren lo que sabe, que conocía aparece en nuestras latitudes. Entonces trata de ver cómo la palabra de Arlado también es otro río, lo cual, bueno, aparte está orientado porque corresponde a una parte de Finnegan's Wake, justo lo que ven acá abajo, ven que dice Ana Livia Plurabel, de marrón. Bueno, ese es una especie de anticipo que se sacó del Finnegans. Lacan del jovencito seguía a Joyce, fue por ejemplo el lanzamiento del Ulises en su momento, en París, se editó en inglés, pero en París primero, ¿no? Bueno, pero lo que está también, ¿no es cierto?, miren esto, ¿no? También estuvo en venta un ejemplar de la obra Exilios.
¿no? Y ustedes habrán leído, claro, que Lacan habla muy brevemente en el Seminario 22 de exilios, y habla justamente del problema amoroso de un par de parejas, ¿no? Y exilios en más de un sentido. Y fíjense lo que dice, que es tremendo. Dice que este ejemplar, entre todos los que tenía de Joyce, es un ejemplar que está, hoy anoté, muy anotado por Jacques Lacan, ¿no? Qué pena, ¿no es cierto?, que la familia, antes de venderlo y ganar el dinero que merecen, no sacó unas fotografías, ¿no es cierto?, de esas notas, para poder compartir todos nosotros, Sí. para poder entender seguramente mucho mejor. Cuesta creer que contar con esas anotaciones no hubiesen servido para entender un poco más lo que dice del exilio amoroso en esa muy breve y bastante crítica referencia que aparece en el Seminario 22, ¿no? Ujú. Así que bueno, en fin, un historiador me decía, el enemigo más grande de los historiadores es la familia, ¿no es cierto?, del muerto que uno quiere biografiar. Pero bueno, pero yo justamente hoy lo que voy a tratar de hablar, de presentarles, es algo que es un poco todo lo contrario. Es algo que ahora sí contamos, que antes no se contaba, y que sí está, y que está al alcance de todos, ¿no? Aunque por distintas razones esto no está todavía muy difundido. Podríamos hablar mucho tiempo del caso María Trinité, pero uno de mis primeros objetivos, si no el principal, es entusiasmarlos para que se metan, para que ustedes también lo estudien, para que por ahí, con un poco de suerte, Marta un día nos saque un libro que se llame El superior de María de la Trinité, ¿no? Que nos vendría muy bien, porque no es poco, me parece, lo que hay allí. Con tu contribución posiblemente salga. Ojalá. Entonces, quería contarles y contarles lentamente esto, aunque va a parecer al principio un comentario medio nerd, medio demasiado de bibliófilo, ¿no es cierto? Pero que vale la pena porque, epa, ¿aparece? Ahí está. Se sigue viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque yo tuve un relampagueo aquí, bueno. Hay todo un problema, ¿no es cierto? Ustedes quizá escucharon hablar de un libro en castellano que se llama De la angustia a la paz. Sí, Y creo que incluso circuló entre ustedes una copia de PDF. sí, ¿no es sí. cierto? Bueno, vamos a ver un poquito qué es esto, ¿no? De la angustia a la paz es un libro con un par de escritos, en realidad, de María de la Trinité, ¿no? Fundamentalmente una relación, es decir, un informe que le escribe a Jacques Lacan acerca de qué le pasó cuando estuvo internada, que recibió un tratamiento no de electroshock, pero de una cura de sueño, con un shock insulínico y algunas cuantas cosas más en la clínica de Henry, ¿no? Algunos de ustedes lo habrán leído. Sí. Me empieza diciendo, bueno, que a pedido del doctor Lacan. Este es un gesto que siempre tienen, por otro lado, las místicas, ¿no es cierto? Siempre que escriben un testimonio, siempre porque alguien se los pide, ¿no? Si leen, qué sé yo, la más conocida para nosotros, por la lengua, además, de Santa Teresa de Ávila, van a ver que en todos sus libros, desde el libro de la vida, hasta las moradas, siempre está que alguien le pidió, que alguien poco menos que se lo exigió. Bueno, aquí también se habría exigido Jacques Lacan. Después vamos a ver un poco cuáles fueron las circunstancias. Al mismo tiempo salió, digo porque por ahí algunos de ustedes va a estar interesados, otro libro que también se llama María de la Trinité, de la angustia a la paz. Pero acá María de la Trinité no está como autora, sino como parte del título. Sí. La autora es Christiane Sanson. Esto es la mejor, la única, porque hay cosas muy breves, es la muy buena biografía que tenemos, ¿no es cierto?, de María de la Trinité. Fíjense que sale primero la biografía con ese título y después sale
en noviembre esto de la angustia a la paz, ¿no? Bueno, en realidad de la angustia a la paz no es una ocurrencia de Cristian Sansón, sino que es una frase, ¿no es cierto?, escrita por María de la Trinité. Los dos tenían derecho, pero bueno, digo porque pueden, si a algunos interesa realmente meterse en el tema y tiene de la angustia a la paz, va a aparecer en la biografía de Sansón y van a decir, no, no la necesito porque, y sí, sí la necesita, ¿no es cierto? Mientras que la angustia a la paz es un pequeño librito con unas pequeñas cosas, la muy buena biografía de Sansón es un libro de 300 páginas muy bien documentado. Entonces eso. Por otro lado, hay una cosa que vale la pena conocer, y es que cuando sale este libro en noviembre de 2003 y en septiembre de 2008 aparece en la revista Le Nouvel An. ¿Se acuerdan de la revista L'An en la época de Lacan? Bueno, después Miller sacó, ¿no es cierto?, en el 2000, en el 2005 creo que empieza, de nuevo lanza la revista por algún tiempo. Y así lo que aparece en el número de septiembre de 2008 es una carta, ¿no? Una carta que Lacan le había mandado a María de la Trinité en los comienzos del análisis, a los 5 o 6 meses de comenzar el análisis, ¿no? Este es un aporte interesante. ¿Y qué tenemos? Tenemos aquí el libro que ustedes tienen, De la angustia a la paz, ¿no? Testimonio de una religiosa paciente de Jacques Lacan. ¿Y qué es? Es la suma de estas dos cosas, ¿no? Tuvieron la buena idea, ¿no? Yo lo festejo, de juntar el libro de la angustia a la paz, pero aparte agregarle la carta, ¿no es cierto?, de Lacan. Esto en febrero del 2018. Fíjense, pasan 15 años, ¿no?, de una cosa a la otra, ¿no es cierto? Hay otro agregado más, además de este agregado de la carta que aparece en la revista, hay otro agregado más, eso hay que festejarlo, que aparece en este librito de febrero del 18, que es otro librito muy chiquitito de María de la Trinité, que se llama El pequeño libro, el librito de las gracias, donde aparece en la primera, sobre todo una primera experiencia mística que ella tiene el 11 de agosto de 1929. ¿No? Ella en realidad quería ser una monja carmelita, estaba muy inclinada hacia la contemplación, hacia la oración, aunque nunca había tenido ninguna experiencia, ningún arrebato místico, pero ella, que pertenecía a una familia muy católica y también sumamente acomodada, resulta que tenía como director espiritual, ¿no es cierto?, había elegido a él, bueno, digamos, el más importante dominico, ¿no es cierto?, que había en la ciudad de ella, que era la ciudad de Lyon, en una ciudad francesa cerca de Suiza. Y entonces este hombre, que es dominico, cuando ella insiste en su vocación religiosa, que quiere ser monja, como van a ser también, son 5 hermanas, 3 van a ser, ¿no es cierto?, monjas, ¿no? Ella, en fin, le dice a este sacerdote, a su director espiritual, que quiere ser carmelita. Incluso que fue a París, en uno de los viajes que hizo a París, se presentó al superior de los carmelitas y le dijeron que bueno, que sí, que era bienvenida, que no había problemas. Su director espiritual le dice que no, que de ninguna manera, que ella tiene que ir, en cambio, a un grupo que recién se estaba haciendo de lo que se llamó las misioneras, las carmelitas misioneras rurales, ¿no?, que eran una especie de fuerza apostólica, por no decir de choque, que era porque luego de la separación de la República
y la Iglesia, ¿no? Del Estado y la Iglesia, fue bastante violento a principios del siglo en Francia. Se habían perdido, el catolicismo había perdido muchos fieles, principalmente porque se había prohibido a todas las órdenes religiosas seguir teniendo las escuelas que tenían, ¿no? Primario, secundario. Entonces, bueno, este era un movimiento que comenzó a mediados de los años 20, tratando de inmiscuirse y crear, porque esos sí tenían permitidos, una especie de pequeños jardines de infantes, ayuda a las madres, tratar de meterse por allí, ¿no? Esta tarea, bueno, desde el punto de vista de la política de la Iglesia, muy necesaria, muy importante. Muy importante también que participaran en eso monjas, algunas de esas por lo menos bien preparadas en la cuestión administrativa, en la cuestión legal, en el manejo de las escrituras y también en la posibilidad de aportar dinero. Todo esto, ¿no es cierto? La joven Paul Molatier, que era como se llamaba en su vida civil, María de la Trinité, todo esto lo tenía, ¿no? Entonces la meten, la empujan, ¿no es cierto?, a que vaya allí. Ella va de muy mala gana a un retiro para ver de qué se trata, y ahí en ese retiro, por la noche, ya en el piso, ¿no es cierto?, tiene la primera gracia, ¿no? Que ustedes habrán leído si tienen el librito, que es esa experiencia visionaria, ¿no?, donde aparecen todas las instancias de la Santísima Trinidad, ¿no? Por un lado parece muy espectacular, muy notable, por otro lado parece una especie de rendición de examen del catecismo más básico, ¿no es cierto?, que ella pudo haber recibido, ¿no? No tiene nada de innovación, ¿no? Absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, frente a esto, es decir, esta experiencia, uno podría decir, no solo mística, que es muy cristiana, muy ortodoxa, sino también, podríamos decir, muy carmelita, le dicen, pero no, al contrario, si usted tiene esta experiencia justamente entre nosotros, los dominicos, quiere decir que este es su lugar, ¿no? Sí. Bueno, entonces aparece allí, y por insistencia, ¿no es cierto?, de su director espiritual, el primero de 3 o 4 que va a tener, bueno, finalmente ella dice, bueno, está bien, ¿no? El voto, el futuro voto que voy a tomar de obediencia me lo exige, qué clase de monja puedo ser, como le decían, si no me someto a la cuestión de la obediencia, ¿no? Y entonces ahí está la primera gracia, ¿eh? Es lindo. Después, por otro lado, tiene un posfacio y un prefacio, ¿no es cierto? Pero sobre todo un posfacio, fíjense, del 85, es la mitad del libro, el posfacio de Henri Berenger, ¿no? Sí. Y reemplaza a la presentación que estaba en la búsqueda de la paz original, que es la de una doctora Jacqueline Renaud, que ya vamos a ver quién es, ¿eh? Vamos a ver que es una Jacqueline que reemplazó a Jacques. Y aquí está la famosa carta, ¿no? La parte principal de la famosa carta que agrega Miller, ¿no es cierto?, que es del 19 de septiembre de 1950, el tratamiento había empezado a principios de abril, y que tiene una parte que es muy leída, muy repetida, y que, bueno, vale la pena que podamos también acá leer. A ver, para que no sea tan monótono, ¿alguien quiere, ustedes leen bien, ¿no? Sí. Texto. ¿Alguien quiere ser Jacques Lacan y leer esta carta para nosotros? Yo, A ver. si quieren, la leo. Adelante. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Escuchamos. Mi querida hermana, le remito la breve nota que le destinaba ayer noche antes de recibir su carta de esta mañana. Incluso me ocupé personalmente de llevársela antes de una cena que tenía para el Congreso. Por desgracia, por una razón que todavía no he elucidado,
La dirección que había anotado es 178 Rue de la Pompée. Por este motivo renuncié tras llegar a ese lugar a proseguir con mi tentativa de encontrarla. De todas formas, se la adjunto a esta carta para que sepa con qué ánimo apelaba a usted. El de no dejarla sola en el desamparo en el que sentí que se encontraba en cierto momento, del todo perdida. Paramos un momentito aquí. Una cosa muy rápida. Esta es una carta que le manda en un momento donde ella, con otras cartas, insiste en que va a cortar con el tratamiento, ¿no? Va a cortar porque, ¿por qué? Porque las sesiones son cortas. Ella está muy enojada con que Lacan no sea obediente y no cumpla con las sesiones de 50 minutos. Se le había mandado una carta a Daniel Lagache, ¿no es cierto?, que era quien lo había derivado a Lacan, y Daniel Lagache le dice, bueno, dígaselo a su analista, que me lo dice a mí. Aparte, sí, le confirmo que las sesiones tienen que ser de 50 minutos. Bueno, aquí cuando dice que iba a un congreso, es el congreso, el primer congreso mundial de psiquiatría, fue un congreso muy importante donde participó también Lacan. En otros escritos van a encontrar qué es lo que allí dice, ¿no? Una participación donde él tiene que comentar a los psicoanalistas importantes que habían ido, como era, por ejemplo, Anna Freud, Melanie Klein, ¿no? Melanie Klein había ido por gestiones de él, por ejemplo. Ese era el congreso. Y él se había enterado por el congreso, por otro lado, que Marie de la Trinité, que entendía muy bien dónde estaba el poder, había ido y se había comunicado con el director del Congreso, es decir, lo que parecía en ese momento la figura más importante mundial del psicoanálisis, de la psiquiatría, que era Henriet. ¿Y para qué? Para contarle que el doctor Lacan no practicaba como se debe el psicoanálisis, sino que daba sesiones cortas. Este es un gesto muy de ella, ¿no? Traicionar, mandar al frente. Por eso después, cuando hace la otra cuestión, cuando hace esto, cuando hace lo que le pide, ¿qué hace? Le cuenta a Lacan lo mal que la pasó en la clínica de Henriet, ¿no? Devuelven un poco el favor, ¿sí? Ella esto lo hace permanentemente, es muy intrigante, por un lado para defenderse, ¿no? y es gracioso, pero esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Es muy maquiavélica, es muy intrigante, lo amenaza a veces a Lacan, lo quiere hacer quedar mal porque no le da los 50 minutos, ¿no? En vez de cambiar de analista, quiere que obedezca, ¿no? Este es un punto importante. Aquí, ¿por qué ella le escribe todo eso en contra de Henriet? Para quedar bien con Lacan. ¿Por qué? Porque esto ocurre ya años después del análisis, cuando ella quiere estudiar psicología, y entonces cuando tiene que hacer las prácticas clínicas, para permitírselo, ella tiene que mostrar que hizo en algún momento algún análisis. Entonces tiene que ir a pedirle una suerte de certificado a su ex analista, ¿no? Con el que no había quedado muy bien. No se había ido de la mejor manera. Y entonces, ¿qué hace? Le entrega como regalo esto. Mire cómo critico y digo la porquería que es la clínica de Henriet. Bueno, me da el certificado, ¿no? ¿Saben con qué tipo de figura nos vemos, no? Sí. Bueno, entonces, bueno, sí, entonces Lacan dice que fue a llevarle la carta y que se había equivocado de dirección. Lo más probable es que no haya ido, que sea mentira. Esto me hace recordar una experiencia que alguien cuenta de cuando supervisaba con Lacan, tenía una paciente, una psicótica muy, muy delicada, que lo volvía loco, porque cada vez que se iba de vacaciones, porque le mandaba cartas. Y entonces Lacan dice, ¿cuál es el problema? Dígale que le mande cartas todos los días. Y entonces el analista, este joven, dice, pero ¿cómo me arruina las vacaciones si me manda cartas todos los días? Y Lacan le dice, ¿y quién le dice que las tiene que leer? ¿No? Entonces, ¿quién haya ido, no haya ido? Me cuesta creerlo, ¿no? Pero tiene todo este gesto
¿no? Como que estoy detrás suyo, como usted quiere, como me lo demanda, le obedezco, ¿no? Porque él hace unas cuantas cosas, algunas nos hacen reír, para poder sostener ese análisis, ¿no? Un análisis que, por otro lado, esta mujer bien que lo necesitaba, ¿eh? Habían estado a punto de hacer una lobotomía, ¿no? Por suerte pudo esquivar eso y terminó yendo a otro psicoanalista y después a lo de Lacan, ¿no? Pero hay en otro momento donde le escribe Lacan y le dice, mi querida hermana, Dios me puso en su camino para sacarla de la situación en que está. Es decir, cosas que uno le darían casi pudor, vergüenza, ¿no? No tenía ningún problema de aprovechar eso, de aprovechar todo lo que él conocía, por otro lado, del discurso y de las maneras religiosas, para poder conseguir que ese análisis se sostuviera. Solamente ella había pasado por 5 análisis, solamente con Lacan duró tanto. Con los otros, a duras penas, primero 1 año, después un poquito más, con uno duró 3 meses, con uno tuvo una sola entrevista. Bueno, entonces, Jacques Lacan, por favor, si sigue leyendo la carta. Entiéndame usted ahora, lo que debería ser objeto de nuestras sesiones es la acción que usted ha emprendido para resolver la dificultad moral en la que se encuentra. Perdón, moral, generalmente en francés y en aquel entonces quiere decir psíquica también. Sí, perdón, adelante. Bien. Quiero decir, el modo en que usted la va a conducir, en que va a reaccionar, los recuerdos y los sentimientos, incluso los sueños que surgirán correlativamente durante las sesiones y verosímilmente sin una relación directa en apariencia. Esto es lo que nos permitiría llegar a las subyacencias arcaicas que intervinieron en torno y mediante el ejercicio de su voto de obediencia. ¿No? Y ahora viene la parte importante de la carta. Pero fíjense que en esta carta él está obedeciendo. Ella necesitaba 2 cosas: que sean largas las sesiones y que hable más, que le explique, ¿no? Y aquí viene la explicación, ¿no? Sí. Esto es lo que al leer su carta veo que usted no ha entendido. Mi objetivo no es enseñarle a librarse de ese vínculo, sino, descubriendo qué lo ha hecho para usted manifiestamente tan patógeno, permitirle que lo satisfaga en adelante con toda libertad, ya que, si fue en torno al ejercicio de este deber que se desencadenaron las fases más perturbadoras de su drama, es porque allí es donde se pusieron en juego imágenes para usted desconocidas y de las que no es dueña. Esto es lo que yo llamé vagamente temas de dependencia, e indagarlas no constituye una iniciación a la revuelta, sino una perspicacia indispensable para la puesta en práctica de una virtud, ¿no? La virtud del voto de obediencia, pero tomado con libertad, ¿no? Y no porque porque ocurre porque ella está atrapada. Bueno, este es Lacan todavía, estamos en 1950, todavía no formuló claramente, ¿no es cierto?, lo simbólico, lo imaginario en lo real. Pesa mucho sobre él todavía, ya desde la época que escribió La familia, la importancia de los imagos, ¿no? En este caso el imago materna, el tema de dependencia con ese imago, y entonces como ella, en la medida que está bajo la sombra, ¿no es cierto?, o atrapada en las redes de ese imago, entonces, que es la que tiene que ver con la dependencia, entonces cualquier cosa que quiera hacer libremente, y sobre todo cosas tan particulares como un voto de obediencia,
queda, ¿no es cierto?, contaminado por esa cuestión, ¿no? Entonces, está esta cuestión, ¿cómo ser libremente obediente? ¿No? Es como el programa del análisis que aquí le ofrece, ¿no? Como gesto, ya les digo, no tanto pensando, estimo que con esto todo se va a aclarar, sino con el afán de retenerla, porque si no le da explicaciones, ella se va a ir. ¿Sí? Pero no siempre fue tomado así. Y aquí quiero poner algo, bueno, es un poco una provocación este título, ¿no? Una palabra tuya bastará para sanarme. Algunos de ustedes saben que es una frase que se dice en el momento antes de que el sacerdote dé la hostia, ¿no? Antes de la comunión, ¿no es cierto? Ya vamos a ver por qué, ¿no? Tiene que ver con, ya inmediatamente, vamos a leer ahora 2 textos más y después les prometo que se van a acabar los textos, porque bueno, estamos frescos, entonces me pareció buen momento hacerlo ahora. Son 2 textos, no vamos a leer demasiado, pero es lo que provocó, ¿no es cierto?, la recepción de este famoso librito, ¿no? Ese famoso el librito junto con la carta, en Francia, pero no solamente en Francia, y que se tomó prácticamente como que en el contenido de esta carta estaba realizado todo el análisis. Es decir, así, esta carta era una intervención de Lacan que había conjurado todos los problemas de la María Trinité y de alguna manera era una suerte de fin de análisis anticipado, ¿no? Se leyó en esto, que era lo único que había, hay que reconocer, era lo único que había, pero se quiso encontrar en esta huella, ¿no es cierto?, ya van a ver cuántas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver brevemente dos textos que son muy representativos de las muchas de tinta que corrió a partir de este documento. Hubo muchas cosas, hubo tesis universitarias, creo que ustedes tienen un texto en castellano de una analista colombiana, creo que circuló, ¿no?, entre ustedes junto con el librito. Bueno, y si no, vaya, pero hay también en castellano, ¿no?, donde todo el análisis de María Trinité y lo que puede decirnos y lo que hizo Lacan está en esta famosa carta. Entonces, bueno, ¿quién quiere ser Isabel Morén, que escribió uno de esos textos? Adelante. Sí. Lo leo, no sé si se escucha, si es bueno Sí. mi audio. ¿Se escucha? Muy bien. Bueno. Sí, se escucha. Bueno, leo. Obedecer libremente. El enigma de Marie de la Trinité de Isabel Morén. Lacan le escribe una carta en 1951 en el transcurso del análisis. Perdón, interrumpo, o sea, es un error, ¿no es cierto?, de Isabel Morén. Es la carta de 1950, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Bien. En un momento en que ella desea interrumpirlo. La alienta a proseguir con algunos elementos que él espera sean decisivos. Expone primero a qué se deben sus dificultades y le propone saber para obedecer libremente. Allí donde otros analistas referían su sufrimiento a su voto de castidad, él lo refiere a su relación con la obediencia. Esto, ¿no es cierto? Perdón, esto van a insistir, ¿no es cierto? Se va a insistir, ¿no? Y bueno, y no es precisamente así, ¿no? Lo que pasa que, a diferencia, ella había tenido antes los otros analistas, el analista anterior que había durado nada más que 3 meses, ¿no? Estaba, sí, muy centrado
en que los síntomas que ella tenía, que eran principalmente imágenes obsesivas, nunca se dice qué es, pero todo parece indicar que tiene que ver con cierto fantasma de felatio a su director espiritual, ¿no es cierto? Y que se ponía particularmente mal cuando este director le tenía que dar la hostia. Entonces había dejado de comulgar, una monja, ¿no? Que antes comulgaba prácticamente todos los días. Y entonces, bueno, este analista anterior a Lacan, que duró tan poco, había interpretado a las pocas sesiones que ella se perturbaba un poco cuando llegaba a cada sesión y lo tenía que saludar, y entonces le dice, usted se pone así porque cuando agarra mi mano, me estrecha mi mano para saludarme, siente que está tocando mi pene. Entonces María de Trinité, que según un diario de eso, es muy gracioso porque está el diálogo como si fuera una obra de teatro, y entonces dice eso y ella dice, pero ¿cómo se atreve a decir esa barbaridad? ¿No es cierto? Y pone entre paréntesis, y lo dijo 3 veces. Bueno, el asunto que se levanta y no quiere saber más nada, ¿no? Lacan no es que no va a tocar esto, sí lo va a tocar. Sí lo va a tocar, lo que va a hacer lo va a tocar. Tiene una noción muy distinta del timing y lo va a tocar mucho más adelante. De ninguna manera que no lo va a tocar. Pero bueno, en la carta, como dice que eso es lo único importante, está la leyenda urbana lacaniana de que lo único que impone de María de Trinité es el voto de castidad, el voto de obediencia. Y no dicen nada que era tanto más importante y fue decisivo para el final de análisis, el voto de pobreza. Sí, sigamos, por favor. La intervención de Lacan es un acto clínico de una precisión estratégica. Al desplazar el foco del voto de castidad, la interpretación esperable y, en cierto modo, superficial del sufrimiento de una religiosa, al voto de obediencia, Lacan apunta directamente al núcleo de la estructura subjetiva de Marie de la Trinité. La obediencia no concierne principalmente al cuerpo y sus frustraciones imaginarias, sino a la relación del sujeto con la palabra, la ley y la demanda del otro. El objetivo que Lacan le propone no es una liberación normativa que la llevaría a abandonar los votos, sino una transformación de su posición subjetiva frente a esa ley. Satisfacerlo en toda libertad implica que la verdadera libertad no es la transgresión de la norma, sino la asunción de la propia posición deseante dentro de ella. Este movimiento revela la dimensión ética de la práctica lacaniana. Bueno, ¿no? Está, esto es en cierta altura, ¿no es cierto?, del texto, pero ven que está todo hecho ahí. Sí. Es el caso. ¿Para qué vamos a seguir? Es el caso. Y todo el caso está en una carta. Y esa carta provoca todo eso. ¿No es cierto? Todas estas cosas, incluso cosas que todavía Lacan no tenía ni idea, ¿no? Como la formulación de la demanda del gran otro. Pero todo eso se consigue, ¿no? Saben que no exagero cuando digo una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Acá una carta tuya bastará para sanarme, ¿no? Hay un elogio a nuestro gran héroe, ¿no? Que con eso que consigue resultados extraordinarios. El infalible de Jacques Lacan, ¿no? Otro. ¿Continúo yo? Bueno, sí, total, se parecen. Eran, Es de otra escuela, ¿no es cierto? Pero se parecen. A diferencia de sus colegas, que consideraban el voto de castidad de la religiosa como el punto neurálgico, Lacan se centró en su relación con la obediencia. En una carta del 19 de septiembre de 1950, extraída de su correspondencia inédita en respuesta a la religiosa, deshace un malentendido.
veo que no ha comprendido. Ante el deseo de Marie de interrumpir las sesiones, él le aconseja continuar mientras intenta ponerse de acuerdo con su conciencia y pone fin a su correspondencia, considerada desde ese momento como un tiempo perdido. Bueno, en la carta, yo puse nada más que el fragmento importante, él dice, bueno, y se acabaron las cartas, ¿no? Es perder el tiempo. Sí. Es esta una valiosa incitación a no dejarse caer a sí misma. Lacan le significa que no la dejará en el desamparo. Según Alexander Stevens, esta posición de firmeza es un acto analítico en la medida en que tiene como efecto la reanudación de las sesiones. ¿No? ¿No es cierto? Pero ven de nuevo, ¿no? La exaltación, ¿no? De lo que significa esta carta, ¿no? Sí. Que es interesante, ¿no? No vamos a decir que no. Pero hay ¿no? Tantas cosas se lograron ahí, ¿no? Está ahí todo, ¿no? Y por otro lado está esta suerte de, bueno, de orden, ¿no? Se acabó, no perdamos tiempo con las cartas, ¿no? Cosa que me llama la atención que Michelle Morani haya escrito esto, porque ella, a diferencia de la autora anterior, sí llegó a tener un contacto, porque desde hace más o menos unos 10 años, muy poca gente, yo tuve por casualidad, estuve entre los privilegiados, teníamos el diario de María Trinité. ¿No es cierto? Esta mujer lo había consultado, lo dice en su trabajo, y sin embargo escribe esto, ¿no? Fíjense, para darles una idea, bueno, ante todo, el diario de análisis de María Trinité lo pusieron online, era ahora gratuito, abierto para todos lo pueden citar y utilizar. Apenas salió eso, que no sé por qué todavía no se difundió demasiado, lo puse, tienen acá el link que pueden copiarlo, si no, pueden ir a mi Facebook, ahí está el link, no tienen que ni ser amigos ni nada, está abierto a todo el público. Es un posteo que puse el 23 de junio, ¿no? Y como ven, es un documento muy largo, de más de 200 páginas, donde están todos los antecedentes de los análisis anteriores, de tratamientos anteriores. Está recién en el punto 7, ven el análisis de la carta, largo, es de la página 37 a la 190. Y después hay otro tipo de cosas ¿qué es lo que continúa? ¿Qué es lo que pasa después? ¿No? Es decir, aquí solo tenemos una base documental, ¿no es cierto?, sumamente importante, ¿no? Bueno, me ayudó la inteligencia artificial para poner las cosas en número. Ella toma nota, por supuesto que no transcribe todas, ¿no es cierto?, ni de cada sesión transcribe todo lo que ocurrió, pero hay muchas que están bastante. Él le dijo, yo le dije, hay bastante de eso, ¿no? ¿De cuánto? De 100 sesiones. ¿Se dan cuenta? ¿Se nos corta todo o solamente? Sí, No, a todos. se cortó. Solo a Jorge. Claro, Sí, sí. se cortó. Jorge se cayó. Ahí salió, sí. Por ahí salió y vuelve a entrar. Y sí, Porque capaz el que tenga el WhatsApp avisarle que ya no está en el aire, porque puede que siga hablando. Quizás sigue conectado porque se sigue compartiendo el La documento. pantalla. Claro, Claro. todavía, ahí quizás ahí vuelve. ¿le mando un mensaje? Mándale un mensajito, pero seguro se habrá dado cuenta. Sí.
Ahí le mandé. Sí, pero él lo tiene que advertir porque te queda todo congelado, si te das cuenta. Bueno, no podemos suplirlo. Ya No. le mandé el mensaje. Ahí está. Ahí viene. Ah, no. Qué interesante todo lo que trabaja sobre este tema, cómo lo ha elaborado, ha ido buscando. El link para entrar al diario lo podemos tener por el WhatsApp. Yo no lo copié, por eso pregunto. Sí, Yo me estoy de todos modos lo vamos a tener al video nosotros. Ah, ¿no? sí, tenés razón. Claro, claro. A ver si lo llamo. Que estás grabando. Lo llamo para decirle. Y tiene que volver a entrar. Sí, claro, tiene que volver a entrar. Jorge, saliste de la reunión. Bien, bien. Ahí entra. Doctora, Sí. esos eran los trabajos que yo le había mandado. ¿Se acuerda que yo le dije que bajé unos trabajos y los había traducido por inteligencia artificial? Los dos que presentó ahora eran dos de los que yo le había mandado. Bueno, yo después les voy a mandar todo lo que me mandaron todos. Me mandaste vos, me mandó Cecilia, me mandó Olga Mater, así que vamos a tener un montón de material para trabajar este tema. Hola, hola. ¿Estoy Sí. en ustedes ahora? Ahora sí, ahora te Ahora escuchamos. Bueno, vamos a empezar Empezamos de nuevo. vamos a continuar. No sé, ¿habrá pasado algo con mi señal? Porque si soy el Puede único ser, que... Sí. Puede ser. A ver, vamos a ver. ¿Ven? Ahí está Sí. de nuevo, sí. Sí. Perfecto. ¿Hasta aquí esto había llegado o no? Hasta Sí, ahí, Y hasta ahí. Ah, bueno. Decía, de lo impresionante, ¿no es cierto?, que es este documento, ¿no? Sí. Estamos viendo nada más que esa parte de la página 37 a 190, Sí. ¿no? Donde hay observaciones, algunas muy largas, de 106 sesiones. No hay nada. Todos conocemos 5 Rudelir, o el día que Lacan me adoptó, ¿no es cierto? Es decir, hay unos 5 libros que hablan de mi análisis con Lacan, Sí, pero no hay nada equivalente a esto, claro. ¿no? No es, cuantitativamente es. Y bueno, y una de las cosas que vemos, bueno, aquí es una de las cosas que vemos es que, fíjense, esto es la cantidad de cartas que se fueron acumulando entre ellos. Y fíjense la fecha, 1950 en octubre, y fíjense, después continúan tanto las cartas de ella como continúan las cartas de Lacan, ¿no? Aquí, si no, esta es otra manera de verlas. Continúan después, por lo menos, se tienen noticia de por lo menos 18 cartas más de ella, ¿no? Y de Lacan, no, menos, una media docena. Algunas son realmente pequeñas notitas, hay que considerar, pero bueno, ¿no? Entonces, ¿por qué ocultar que con ese gesto de Lacan que dice se acabaron las cartas, es pérdida de tiempo, eso tiene una trascendencia, ¿no es cierto?, que da vuelta a las cosas, ¿no? ¿Por qué no poder aceptar la complejidad del caso, ¿no? ¿Qué mal le puede hacer a Jacques Lacan, o a esa escuela, a todos nosotros, ¿no? Esa cuestión, ¿no? Porque ahí ya les digo, sobre todo en este texto, el de Morani, que conoce este documento, ¿por qué sostiene eso? ¿No?
¿Qué cita el pobre Alexander Stephens, que muy probablemente no conocía ese documento, ¿no? Como que es la firmeza del acto analítico, ¿no? Para que no haya más pérdida de tiempo. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué darle esa trascendencia? ¿No? ¿Por qué no poder ir ¿no? a esta complejidad? ¿No? Entonces, yo, en fin, no sabía muy bien cómo hablar de todo esto, que además a esta documentación hay que agregarle algo. ¿Me ven? Sí, sí. Bueno, Sí. hay que agregarle que no solamente tuvo su cuadernitos, ¿no es cierto?, con todas estas sesiones de diario de análisis, sino que también ella había tenido durante 10 años que tuvo experiencias místicas, sacó lo que se llaman los carnés, unos cuadernos donde escribían, donde anotaba todas estas experiencias y sobre todo las consecuencias teológicas que ella encontraba, ¿no? Ella era una tomista dura, como la mayoría de los dominicos, ¿no? Y entonces dice muy poquito y ahí nos tira hasta el aburrimiento, ¿no es cierto?, todo lo que supone, y da vueltas y vueltas. Por ejemplo, ¿se ve a ver? Sí. ¿Ven? Es un libro mediano. Bueno, son 5 de estos, los cuadernos de sus experiencias, ¿no? Y otra cosa se agrega, que es tanto más interesante a los fines del caso, se agrega la correspondencia que ella tiene con una persona decisiva para su vida y para su neurosis también, ¿no es cierto?, que es la madre Saint-Jean, que es la primera madre superiora que tiene, que es la que la recibe frente al lado de quien tiene su primera experiencia cuando está tirada ahí en 1929, y es la que le dice, bueno, tienes que quedarte aquí con nosotras, ¿no? Ella era la fundadora de las misioneras rurales, porque, bueno, Dios te dio este don, ¿no?, en nuestro territorio, no en el territorio de los carmelitas, ¿no? Sí. Bueno, la correspondencia que tiene con esta madre, que es la que se llama la madre Saint-Jean, es enorme, ¿no? Son 5 tomos. Este es ¿se ve? Sí. Este es el 5º tomo, miren lo que es. Bueno. ¿No? Cruzar esto con el caso, a mí me ha dado unas revelaciones que, digamos, jamás me hubiese alcanzado con leer simplemente esto, ¿no? Quiero decir, tenemos toda esta documentación, tenemos los 106 casos comentados, las 14 cartas, tenemos los 5 tomos de experiencias místicas y tenemos los 3 tomos gruesísimos, ¿no es cierto?, de la correspondencia, donde ella va contando lo que pasa al mismo tiempo, ¿no? Es decir, no hay nada parecido, ¿no? Que nos pueda contar cómo trabajar. Por supuesto, es un testimonio, es la versión de esta mujer, pero, bueno, ¿por qué le prestamos atención a otros testimonios y no se lo vamos a prestar, ¿no? Pero está el peligro, como les decía, que de golpe esto, que es un documento que llega, así como yo al principio protestaba de por qué vendieron al libro de los exilios con todas sus anotaciones y no no sacaron un PDF, ¿no es cierto? Sí. Que, bueno, que el fetichismo del libro, que lo compre el misionario que lo compró, pero a nosotros nos interesan las notas, a mí que me importa el libro, ¿no? Porque podía ser muy importante para leer ese texto de, bueno, aquí, de nuevo, ¿no? Aquí es al revés. Aquí, no, estos demasiados datos, ¿no? Demasiados datos. ¿Qué pasa? Abollan la figura que aparentemente tiene que ser infalible de Jacques Lacan. Necesitamos un Jacques Lacan infalible, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre entre representantes? Y puse esas 2 personas porque por la coincidencia que se ve, y no hay una coincidencia de escuelas.
¿no? Pertenecen a distintos grupos. Sí. Pero hay la otra vez estuve en una escuela particularmente, muy importante en Argentina, y particularmente antimileriana, ¿no es cierto? Y entonces contaba en una jornada que se hizo sobre Lacan y religión, y terminó la reunión con la coordinadora diciendo, sin decir nada más, porque Lacan curó a María de la Trinité. Ajá. ¿Qué está diciendo, no? ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? Sí. Pero sí, lo único que dice es, Lacan es un fenómeno, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de eso? Entonces, yo pensaba, mira, hablarle, y podemos por ahí hacerlo, de unas cuantas cosas de María de la Trinité, ¿no? Y sobre todo, bueno, este título de su castidad mística, ¿no? Pero yo creo que sirve, por supuesto que podemos, hoy o en algún momento, ¿no es cierto?, ustedes pueden leer, o podemos hablar sobre qué fue de la sexualidad de María de la Trinité y cómo eso se entrelazaba o no se entrelazaba con sus experiencias místicas y con sus relaciones con sus hermanas y con sus directores, etcétera, etcétera. Pero hay también una castidad mística de María de la Trinité, es la que le está enchufando, la que viene enchufando buena parte del lacanismo, cuando dice, no tiene nada que ver, lo único que importa es la obediencia. Y eso de la obediencia, Lacan lo resolvió en una carta magistral, ¿no? Entonces, frente a esa opinión, ¿no? Claro, el documento hace ruido, el documento molesta, ¿no es cierto? Ver que siguieron mandándose cartas, que la otra no le hizo caso, que ¿cómo es? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué nos pasa frente a esto? Yo no creo que sea una simple tontería o que haya algunas personas que no sé qué les ocurre o que... No, yo creo que esto es un fenómeno casi de estructura, ¿no?, que tenemos nosotros como receptores, como lectores. Entonces, pensando en esto, pensando en este primer modo de leer esta mística, ¿no es cierto?, contacta, porque así lo quieren nuestra supuesta conveniencia, me acordé de esto, ¿no? Me acordé de este esquema que ustedes conocerán. Yo confieso que el último libro de Marta, Super Yo y Sexuación, lo conseguí hace una semana. Pude hacer una muy injusta lectura rápida, sobre todo deteniéndome en el primer capítulo, en el último y en el sexto. Los otros más. Y bueno, y los leí. Es un libro para estudiar, ¿no? Es un libro muy interesante con muchas aportaciones. Pero, no sé, por ahí se me ocurrió que se podía aplicar, por lo menos desde mi mala lectura, se podía aplicar algunas cosas que me parece que Marta dice a propósito de esto, a este dilema que tenemos de cómo podemos abordar o no abordar, o las enormes dificultades que tenemos de recepción de los documentos de Jacques Lacan, ¿no? Y particularmente cuando de los casos se trata, ¿no? Porque cuando hay que discutir o un nudo, bueno, ahí hay otra libertad, a veces hasta cierta posibilidad de crítica, ¿no? Pero con los casos parece que eso no se puede tocar, ¿no? Y parece que el caso María de Trinité tiene que estar sellado con esa carta muy primeriza, ¿no es cierto?, de octubre de 1950. Entonces, pensando en lo siguiente, porque parte de las notas, confieso, las estuve tomando, algunas incluso anoche, ¿no? Porque me pareció que, en fin, que nos revela bastante, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, a ver, ¿no? Ustedes, bueno, esto este nudo lo conocen, saben cómo se hace, ¿no?
me imagino que lo habrán practicado. Sí. Es un nudo, el nudo más tonto de todos, ¿no es cierto? Que se une, a ver, esperen que, ¿no? Aquí ¿se ve? Sí. Bueno, esto en realidad, ¿no es cierto? Que ese nudo de trébol no es más que el nudo común, el nudo más bobo, ¿no es cierto? De nuevo, ¿no? Agarran la soguita, pero los que no siguieron a Marta no lo vieron. A ver, si se ve, tengo ahí, ¿no? Hago el nudo más bobo de todos, que es este, ¿no? ¿Y qué hago? Y lo transformo en un nudo no trivial, es decir, empalmo las puntas, y ya está, ya me apareció. Ya tengo el famoso trébol, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Y lo interesante con este trébol, ¿no? Es que, claro, la gracia que tiene, ¿no? Ahora se transforma, se dice no trivial, ¿por qué? Porque para poder desatarlo hay que cortarlo. Mientras que el otro se puede desatar, por ahí está apretado un poquito más, un poco menos, pero se puede desatar sin problema, el primer nudo. Cuando unimos las puntas, aquí, si no cortamos el empalme, no hay caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene este nudo, ¿no? Lo bueno que tiene este nudo es que podemos hacer que alguna de, por decir así, sus tres hojitas, ¿no es cierto?, prevalezcan, ¿no? Podemos hacer esto, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿No? Es decir, podemos hacer, por ejemplo, ¿no? Ahí está, recuerden, les recuerdo, ven, ¿no? ¿Dónde está todo esto? Podemos hacer que, por ejemplo, prevalezca lo que tiene que ver más con lo real, ¿no es cierto? Con la parte que tiene que ver ¿no? Y entonces decir, vamos a ser malos, que el lacanismo se le impone, ¿no es cierto?, leer el caso de María Trinité de esta manera, porque hay una especie de goce mudo, de sometimiento, ¿no? Y entonces, bueno, no, hay que enmudecer, hay que callar, no podemos ver cosas nuevas, ¿no? Hay una necesidad, en todo caso, sí, un gusto del castigo, del sometimiento, ¿no? De la completa alienación, ¿no? O en el otro extremo, si quieren, no hacemos eso por sometimiento, sino hacemos eso porque somos unos canallas, ¿no es cierto?, que queremos progresar dentro del psicoanálisis sin ley, ¿no? Ahí sería no el sometimiento a este padre de la horda, sino querer emularlo, querer identificarnos con él, ¿no? Pero después tenemos, perdón, la otra posibilidad, ¿no? Y es menos tremenda, menos trágica de lo que acabo de decir, que espero que no le quepa a ninguno de los que han escrito de esa manera María Trinité, ¿no? Tiene que ver con esta hojita, ¿no es cierto?, del trébol superyoico que nos enseña Marta, ¿no? Que tiene que ver con la internalización de las provisiones, pero también de los ideales, ¿no? De los ideales del yo. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Ahí tenemos a que estamos frente a esa carta, ¿no? Y decimos, y una palabra tuya bastará para sanarnos, qué grande que sos, qué maravilloso, y qué maravilloso que somos los lacanianos, ¿no? Esto inspira, si leemos así esa carta y nos olvidamos de todo lo demás, inspira en nuestro espíritu de cuerpo, nuestro deseo de inclusión, ¿no? Yo hago esto, me doy cuenta de lo genial que es, entonces me siento lacaniano, estoy dentro de ese movimiento, tenemos una misión, tenemos claridad, tenemos sentido, ¿no? Sentido de la vida, sentido de la misión, y sentido también que entendemos, ¿no? Entendemos todo, en esa carta está todo, qué bien que lo entendimos, qué rápido, qué maravillosos que somos, ¿no?
cómo nos alienta, ¿no es cierto? Qué cómodo siquiera, ¿no? Y de alguna manera aquí, cuando veía eso, ¿no? Porque ahí, si nos quedamos allí, en ese lugar, ¿no? Fascinados con esa cartita, pensando que es infalible y todo lo demás, bueno, de alguna manera lo que estamos es reviviendo, rearmando, haciendo renacer a eso que Lacan criticaba tanto en su escrito Situación del psicoanálisis en 1956. ¿No? Sí. No sé si se acuerdan, habla de una IPA, ¿no es cierto?, en que están todos muy complacidos. Y uno puede estar complacido de dos maneras. Puede estar complacido siendo un joven principiante, candidato, ¿no es cierto?, que está callado y que Lacan muy cruelmente dice, están como si estuvieran con zapatitos apretados. Y después están las suficiencias, que también están callados porque se hicieron todo, ¿no es cierto? Ya son didactas, ya pasaron por todo, no tienen ya nada que decir, ¿no? Y entonces está la cuestión de sostener un orden institucional, ¿no es cierto?, a base de no interrogarlo. Sí. Pero también aquí, en esto, puede estar los otros dos personajes que denuncia, ¿no?, de manera muy satírica Lacan, ¿no?, que es lo que llaman los bien necesarios, ¿no?, que son los jóvenes que se atreven a tomar la palabra. ¿No? Se atreven a tomar la palabra para decir lo que hay que decir, para dar la lección, para hacer todo caso lo que Kuhn habla cuando habla de la ciencia en general, la ciencia normal, ¿no es cierto? Mostrar miren cómo yo puedo hablar en Lacan eso, miren cómo puedo repetir tal texto, ¿no? Toman la palabra, pero bueno, toman la palabra para machacar lo que debe ser, para probar lo grande que somos, ¿no? Y después están dentro del grupo de mayorcitos, ¿no?, los bien necesarios, y los zapatitos eran los jóvenes, unos callados y otros parlanchines, ¿no?, pero muy bien integrados, y del lado de los mayores estaban esas suficiencias silenciosas que no interrogan nada, y las beatitudes que no interrogan, pero sí responden, porque tienen todas las respuestas. ¿No? ¿No es cierto? Me parece que ahí tenemos, ¿no?, eso que puede transformarse una institución analítica, y puede ser también una institución analítica lacaniana, ¿no? Yo creo que en parte Situación del psicoanálisis en 1956 no es de los textos más citados. Yo creo que en parte porque es difícil, ¿no?, sentir que ese sombrero también nos cabe, ¿no? Pero me parece que está, ¿no es cierto?, en esa... ahora bien, esto, ¿cómo queda, no?, ese estado de fascinación, de alienación? Bueno, puede quedar definitivamente ahí, ¿no? Puede caer incluso en una manera más seria, más grave, más estereotipada, donde ya tenemos que volver al nudo anterior, a la hojita anterior del nudo de trébola. Sí. Pero también puede pasar, ¿no es cierto?, que haya un recorrido donde esa fascinación, de esa alienación a la teoría, a lo que se dice, a la cartita, ¿no es cierto?, empiece a renguear y podamos, ¿no?, separarnos de la adhesión ciega, ¿no? Podamos, como ustedes decían en la vez pasada, Marta subrayaba, de la importancia que puede tener para cualquier logro intelectual, para cualquier hallazgo, el exilio interior. O por lo menos un cierto grado de exilio, ¿no? Como decían, creo que Cecilia había dicho, pero creo que algunos otros también, lo que puede tener el exilio de exogamia, ¿no? El poder ver un poco más allá, ¿no? Y no festejar los fenómenos que somos, lo maravilloso que somos, ¿no?, que es propia de esta posición. Y entonces, estar acá, ¿no? ¿No? Hacer que esta hoja del trébol, ¿no es cierto?,
aparezca más desarrollada, ¿no? Donde insiste Marta, ¿no? Que eso tiene que ver, bueno, con el reconocimiento de la falta, con la descripción de cierta castración, de incompletud, ¿no? ¿No es cierto? Y bueno, esa incompletud que encontramos no solo en nosotros mismos, desde luego, en el análisis, por ejemplo, sino también, ¿no? En los textos de la institución, ¿no? Porque a veces, bueno, sí nos reconocemos, ¿no es cierto? Están tachados cada uno de nosotros, nos golpeamos el pecho, pero, ¿no? El texto ese que dice de la tachadura, eso es sagrado, ¿no? Eso no se toca, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, en la medida que esto empieza a ampliarse, esto que de alguna manera reconoce las posibilidades, pero también la incompletud de lo simbólico, ¿no? En aquello que esta hojita tiene más hacia el lado de lo real, ¿no? Bueno, ahí está la posibilidad de decir, bueno, vamos a abandonar la sencillez de pensar que todo está en una carta, ¿no? Y vamos en fin, a avanzar en otra dirección, que no sabemos cuál es, donde Lacan aparece medio abollado, donde quizá no curó a María de la Trinité, pero por ahí sí hizo cosas que desde el punto de vista del psicoanálisis tienen una importancia fantástica, ¿no es cierto? Como tuvo una importancia enorme la mayoría de los casos que nos cuenta con detalles Freud, que no eran precisamente unos éxitos extraordinarios y duraderos para siempre, ¿no? Eso, Dora, la joven homosexual, el hombre de los lobos, por lo que sabemos cómo después transcurrió, ¿no? Y sin embargo, tiene una importancia para nosotros para pensar otros casos y por ahí para la posibilidad de casos que tengan un despliegue y un desenlace mucho más feliz, pero fue gracias a estos fracasos o a estos casos rengos, ¿no? Pero tenemos que poder, digamos, admitir, y eso significa, bueno, implicarse también en cómo nos tentamos en sostener y en elevar a los ideales, ¿no? Cómo sacamos partido de eso, ¿no? Reconocer nuestro deseo de pertenencia, nuestra endogamia, ¿no? Contextualizar ese deseo. Bueno, fue en un momento donde justo yo estoy en la institución de Miller y Miller sacó en esa revista, y entonces como eso no iba a ser maravilloso, y ¿no? Como sea, ¿no es cierto? Ahora bien, esto, ¿no? Siguiendo con el esquema de Marta, me parece que, porque hablamos de todas estas cuestiones, pero no hablamos todavía de la voz, ¿no? Esa voz que está ahí, ¿no? En esa cavidad central, ¿no es cierto? Y en ese sentido se me ocurrió, pero bueno, fue anoche, por ahí estaba demasiado entusiasmado, ¿no es cierto?, con lo que había leído del libro de Marta, porque se me ocurrió una cosa que es un tanto irreverente, ¿no? Se me ocurrió hablar de la glotis, de las voces del super yo, ¿no? Como que acá tienen el nudo y pensar que, bueno, que esa es la voz sale de una glotis, esas son, bueno, se me nota que hace 1000 años, ¿no es cierto?, cursé medicina, ¿no? Entonces, bueno, si hay una voz puede haber una glotis, ahí están las cuerdas vocales, y entonces se me ocurrió que, bueno, que estas cuerdas vocales de esa voz, ¿no? De nuevo, según cuál prevalece, lo que sale de esa voz, lo que se dice, puede ser muy distinto, ¿no? Y entonces, empecemos por lo que acabamos de decir, cuando lo que prevalece, ¿no? Lo que no, es esa cuestión de posible separación, de desalienación, de poder avanzar a tientas en la oscuridad, pero avanzar,
Entonces empecemos por eso, ¿no? Ahí tenemos hablando, ¿no es cierto?, la cuerda vocal, ¿no?, que tiene más que ver con ese cauce de este super yo, que tiene que ver con ese simbólico. Y se me ocurrió que hay una muy conocida y muy temprana comentario de Freud, que es extraordinario, ¿no es cierto?, que dice lo siguiente. ¿Quién quiere ser Freud? Tiene que leer esto nada más. Está en Psicoterapia de la Histeria, ¿no? ¿Qué capítulo? Sí. Hay varios ahí, hay varios. Yo lo leo. Un Freud, vamos, esto solo. Acá. Sí. Pero usted se convencerá de que es grande la ganancia si conseguimos mudar su miseria histérica en infortunio ordinario. Con una vida anímica restablecida, usted podrá defenderse mejor de este último. ¿Sí? ¿No? Muy tempranamente Freud aparece con esto, ¿no? Como, cuando dice pero usted, le está hablando a alguien que consulta por una histeria y que hizo el tratamiento, ¿no? Y entonces él lo que le dice, mire, no, usted se queja porque me dice que ya no está paralítica o ya usted no está ciego, ¿no es cierto? Pero que sin embargo no está feliz, ¿no? Y entonces le dice, bueno, nosotros lo que conseguimos es esa pequeña mudanza. Lo que podemos conseguir es que usted pase, ¿no es cierto?, al infortunio común, al infortunio ordinario. Y eso no es poco, no es poco. Pero no prometemos el oro y el moro, no prometemos, como a veces ocurre, no sé qué fin de análisis, donde ya no hay más angustia, donde morimos felices. No, ¿no es cierto? Esto, ¿no? Me parece que es esto hacia quien consulta, pero fíjense que en este texto, por eso subrayé el usted, ¿no?, que es con respecto a la demanda, ¿no?, de lo que se espera de un análisis, pero también subrayé con una vida anímica. ¿Saben por qué? Porque esto es como quedó en estudios de histeria a partir de la versión de 1925, con las últimas correcciones de Freud, porque en realidad en la primera versión decía una cosa mucho más pretenciosa. Decía, con su sistema nervioso restablecido. O sea, no, para los dos lados, ¿no es cierto? No espere tanto, ¿no es cierto?, quien viene a analizarse, ni espere tanto el analista de los milagros que hace y cómo transforma al agua en vino, ¿no? Hay una cosa ahí, ¿no? Aceptar algo, ¿no? Parece que esta puede ser maravillosamente lo que dice, y lamentablemente a veces no es muy frecuente que hable, ¿no?, pero lo que dice cuando prevalece la cuerda vocal, ¿no es cierto?, de esta voz superyoica, ¿no? Diciendo, basta, hasta ahí, ¿no? Basta. No deja de ser una indicación, no deja de ser una orden, no deja de ser un mandato, pero es distinto. Sí. ¿No? Vamos a ver cómo sería esta otra. ¿No es cierto? La voz. De nuevo, ahora estamos, como estamos aquí en las glotis, ahora estamos, no porque nos quedamos en un lugar o en el otro, sino qué dicen esas voces superyoicas, ¿no es cierto? La voz superyoica que tiene que ver más con el pétalo, con la hoja del trébol, si Marta me lo permite, no sé si después me va a contestar enojada, pero me parece que tiene que ver con, hay un superyo institucional, ¿no es cierto? Así como también hay un superyo anti-institucional, ¿no? No te metas en ninguna escuela, en ningún grupo, porque te van a
comer, te van a sacar el dinero, te van a raptar, no sé qué, ¿no? Pero hay una voz superyoica que tiene que ver con mantener el sentido, con mantenernos agrupados, con mantenernos unidos, con mantenernos en orden, ¿no? Que lo que hace es, cuando empieza a ver a alguien que por ahí se corre un poco, que por ahí se corre, bueno, uno también puede correrse de la peor manera, de una manera destructiva, pero cómo no. Pero hay muchos que no, que hay un malestar porque se corren hacia el lugar de cierta originalidad, ¿no? Entonces empiezan a aparecer las malas lenguas, ¿no? Empiezan a aparecer los comentarios que se cree, o no, o sí, el artículo que mandó está bien, pero bueno, no entra en el espíritu de nuestra publicación, así que no, hay modos, hay operaciones, podemos hablar de ese super yo que tiene que ver más con la cuestión imaginaria, Sí. que prohíbe, que corta, que aplasta, que aparta, ¿no? Todo lo que se aleja de que estamos todos agarrados de la mano, estamos todos sonrientes, ¿no? Y somos una comunidad que sabe a dónde va, sabe lo que quiere y sabe lo que significa todo esto. Sí. ¿No? Entonces, en ese sentido, y acá les voy a traer una cosa muy nueva que me pasó el mes pasado, ¿no es cierto? Mario Beira, que es un historiador del psicoanálisis, un analista, pero también historiador del psicoanálisis, Mario Beira, muy bueno, que vive en Estados Unidos, es un cubano, pero que desde chico vive en Estados Unidos, tiene una formación de investigador muy interesante, muy original, por momentos hasta casi uno siente que es demasiado original, ¿no? Y tiene aparte un olfato fantástico para conseguir documentos. El mes pasado... Jorge, ¿cómo es el nombre? Mario Beira, con B larga. Mario Beira, gracias. Que hay muy poco, debería haber más cosas publicadas de él, ¿no? Y deberíamos hacerlo circular un poco más. Pero bueno, y él consiguió, a través de, en fin, de contactos que tiene, ¿no es cierto? Y de un gran olfato, consiguió una serie de documentos de Lowenstein, ¿no? Lowenstein, como recuerdan, psicoanalista de los primeros tiempos del psicoanálisis en Francia, era uno de los pocos analistas más o menos bien formados, ¿no es cierto? Se había analizado, había formado en el Instituto de Berlín, entonces, bueno, había sido uno de los analistas más requeridos por los candidatos franceses. Entre ellos, por ejemplo, Lacan. Sí. Lowenstein fue analista de Lacan, pero también fue analista de Sassenach, fue analista de Daniel Lagache, ¿no? Y hubo una cosa que ustedes deben conocer si leyeron a Rudinesco, y es que mientras que con los otros al año y pico les daba el alta quiere decir que podían ser miembros y no tenían que seguir siendo candidatos y que podían anunciar como psicoanalistas, a Lacan no lo largaba, no estaba conforme con este muchacho. ¿No? Al final hubo unas negociaciones, bueno, ¿no? Pero un muchacho que, bueno, sabemos que se reveló mucho más trabajador, mucho más interesante, hizo muchísimo más por el psicoanálisis que todos los otros pacientes juntos de Lowenstein. Bueno, lo que encontró, el último hallazgo de Mario Beira, ¿no es cierto?, mediados de septiembre, fue lo siguiente. Fue una carta, esperen que creo que puse acá, aquí está, una carta de septiembre de 1967. 1967, ¿qué pasó? En el 66 habían aparecido los escritos, ¿no? Y habían tenido una
un éxito totalmente inesperado, ¿no es cierto?, ¿no?, dentro de lo que eran las publicaciones psicoanalíticas, ¿no? Era bien conocido ya Lacan por los seminarios, pero había publicado nada más que, como ustedes saben, artículos, los famosos escritos, ¿no? Y entonces hay un profesor de la universidad de una universidad de Connecticut, en Estados Unidos, un tal Jean Miel, que lo que hace es traducir uno de los escritos de Lacan. Ahora no recuerdo cuál, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué hace? Miel quiere que su traducción circule, porque le pareció una cosa muy valiosa, y que, bueno, que empiece a circular en lengua inglesa. Entonces, para ver quién lo puede ayudar, para que eso se difunda, lo que hace es enviarle una carta a Lowenstein, porque sabía que Lowenstein había sido su analista, que lo conocía, ¿no? Entonces, Lowenstein le contesta la carta, y habla cosas muy desagradables de Lacan, y con respecto a lo que Lacan escribe, a los escritos en particular, ¿no es cierto?, hace todo lo posible por disuadirlo para que no siga traduciendo a Lacan, ¿no? Y le escribe a Mill lo siguiente, ¿no? Les pongo nada más que un pedacito, pero este es el espíritu, ¿no es cierto?, de su mensaje. ¿Quién quiere ser el bueno de Lowenstein? Puedo leer. En lo que respecta a mi crítica personal de las ideas de Lacan, no estoy de acuerdo con él porque mientras persigue de manera muy imaginativa la búsqueda del significante, ignora el significado. Una disciplina científica, en el sentido de una rama del conocimiento, no puede permitirse eso sin quedar truncada. Es por eso que al leer los escritos de Lacan, a menudo no puedo evitar pensar palabras, palabras, palabra, mientras que amo y admiro a Mallarmé. ¿No? Bueno, sí, está bien, soporto eso, de estas palabritas, Mallarmé en los poetas, pero ¿quién se cree que es? ¿No? Y aparte, reducir lo que se dice en los escritos a esta estupidez, ¿no? No puede ser atribuible a la estupidez de Lowenstein, porque Lowenstein era unas cuantas cosas, ¿no es cierto?, algunas bastante desagradables, pero de ninguna manera un estúpido, ¿no? Pero es esto, ¿no? La maledicencia, ¿no?, que aparece en él como alguien que tuvo que ver con este tipo, ¿no?, que lamentablemente en vez de desaparecer cuando quedó fuera de IPA, no, le está yendo muy bien, ¿no? Entonces hay que tratar de alejarlo, hay que tratar de callarlo, hay que hacer lo posible para que no se note, ¿cierto?, ¿no? Él y todos sus cuestionamientos, y todo lo que dice, ¿no es cierto?, de nosotros y de nuestra práctica, y particularmente de la psicología del yo, ¿no?, de los cuales yo junto a Krisya Harman somos los grandes paladines, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces esto, que no entre Lacan, ¿no es cierto?, o sea, que no entre Lacan, que ya tiene 65 años, él lo había analizado unos años cuando tenía 33, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Aparte, fuera analista, ¿no? Es una cosa miserable, pero bueno, es la miseria, ¿no es cierto?, me parece a mí, de esta voz, ¿no? Sí. Una voz del espíritu de cuerpo, cuando aparece alguien que quiere interrogarnos, ¿no? Es una voz particular, ¿no? Y después, bueno, para terminar con esta cosa, tenemos esta voz, ¿no?, la voz feroz del espectro del Padre Real, ¿no es cierto?, ¿no? Donde lo que hace directamente no simplemente hablar mal, qué es eso, sino ver cómo lo puede borrar de la faz de la tierra, cómo puede eliminarlo, cómo puede desaparecerlo, diríamos en nuestro país, ¿no?
para que no molesten más, ¿no? Es el super yo del verdugo, ¿no? Es eso, ¿no? ¿no? Y bueno, y aquí inevitablemente me vi tentado a reproducir el texto de la excomunión a Spinoza, ¿no? Donde Lacan, bueno, con sentido de la oportunidad, porque él, cuando queda fuera de IPA va a pasar, dice, tengo que buscar un escenario mejor, no tengo que continuar en Santán. En Santán podría haber continuado, no es que lo echan ni mucho menos, porque tenía que ver eso con sus conexiones con la psiquiatría, pero va a la École Normale Superior. Sí. Y ahí va donde está Althusser. Althusser sabemos que en ese momento está haciendo cierto cuestionamiento a Marx, ¿no es cierto?, a partir de Spinoza. Aprovecha eso, pero también, ¿no?, él se declara que ha sido excomulgado de IPA, ¿no? Y el texto de una excomunión es este, ¿no? A ver, ¿quién quiere expulsarlo de la tierra a Spinoza? Yo lo expulso. Sí. Con la sentencia de los ángeles y el juicio de los santos, proscribimos, excluimos, maldecimos y execramos a Baruch de Spinoza con el consentimiento de toda esta santa congregación, ante estas sagradas escrituras, con los 613 preceptos escritos en ellas. Cargue él con el Herem con que Josué destruyó Jericó, con la maldición que Eliseo lanzó sobre la juventud y con todas las maldiciones consignadas en la ley. Sea maldito durante el día y sea maldito por la noche. Sea maldito cuando repose y maldito cuando se levante. Sea maldito cuando salga y maldito cuando entre. El Señor no tendrá piedad con él, sino que desatará su cólera y su celo contra este hombre. Bueno, y continúo un poco más, pero se dan cuenta, ¿no? La ferocidad. Son tres voces, ¿no? Son tres voces con sus mandatos, con sus indicaciones, pero bastante distintas, ¿no? En fin, es lo que me pareció que estaba en esta glotis de... Sí. Bueno, esto es a ver, salí, ¿no? De la... Sí. Pero bueno, dejo para preguntas, lo que quieran sobre esto que dije, sobre otras cosas de María de la Trinité, que por ahí se quedaron con ganas de hablar. Sin duda. Sin duda. Una preguntita quiero hacerte y voy dando la palabra a todos los colegas. ¿Por qué le pusiste a la conferencia el título La experiencia mística? Me quedé con esa intriga. ¿La qué? La experiencia mística. ¿La experiencia? Sí. El título tuyo fue ese, ¿no? No. A ver, perdón, capaz que... No, la castidad mística. La castidad mística, claro. Cambia el significado. Por eso, claro. La castidad mística. Por eso, que, ¿no? La castidad, sí. En buena medida por esto, en buena medida porque esta operación de lectura que ha dominado tanto y que está en tesis y que apareció en libros y qué sé yo, quieren ver eso, ¿no? Quieren ver que se trata de una cuestión nada más que de obediencia, tiene que ver con esa operación de Lacan ese día, con esa famosa cartita y nada más. ¿No? Y me pareció que esto tiene que ver, no sé, por ahí me equivoco, Marta, discúlpame, con algo de lo que nos sugerís en tu libro, ¿no? Sí. ¿No? Ya hay el super yo también institucional, ¿no es cierto? Hay el yo que está en nuestras lecturas, que nos atraviesan, ¿no? Que tienen que ver con nuestras historias personales, pero no únicamente, ¿no? También con esa historia, ¿no? de nuestros pares, de nuestro deseo de pertenecer. Sí.
Sí, ¿no? Con nuestra soledad como analista. sí. Y que hace tanto obstáculo a la clínica. Claro, y sí. Sí, así es. Y sí. Y que hace tanto obstáculo para contar casos, porque parece que hay que demostrar que uno es infalible, ¿no es cierto? Y que, bueno. Así es, así es. Muchísimas gracias. Olga Mater, te escuchamos. Gracias, Marta, muchas gracias, Jorge, por lo compartido. Una pregunta, cuando leíamos la carta, ¿no? De la castidad mística a la castidad lacañosa, pareciera, ¿no? Me quedé pensando porque hay unos, por lo menos en la versión que tengo, que es la última que mencionaba de febrero del 2018, la carta continúa. Claro. Usted eligió... Elegí eso porque es lo que prevalece en las tesis. La carta continúa, incluso la carta dice que no haya más cartas, ¿no? Eso lo nombré, pero no, la carta es más larga, claro. Sí, sí. ¿Por qué, digamos, me quedo pensando desde la clínica, cuando Lacan ella lo va a buscar, ¿por qué Lacan considera usted de que no acepta tomarla en análisis nuevamente? No, eso es una fábula. Nosotros leemos este tomo de la correspondencia, ¿no? Donde justamente están los años donde ella sale de Bonneval. Ella le escribe: yo no pienso de ninguna manera volver con Jacques Lacan, de ninguna forma, ¿no es cierto? Y lo que hace, continúa con una psiquiatra que la medica por unos cuantos años, ¿no es cierto? No, ella no quiere, porque ella, si bien hay bueno, aquí hay que meterse bien, en el tercer año es muy interesante, en el tercer año hay una mejoría clínica notable, ¿no es cierto? Ella incluso está dispuesta a ser una suerte de psicoanalista y le dice a Lacan que quiere serlo, y aparte dice: ya estoy haciendo algo con mis hermanas cuando voy al convento, y lo que dice es: y lo que hago es no decirles lo que tienen que hacer. De alguna manera, esto que lo criticaba tanto a Lacan, que no me dice, que no me cuenta, que no, ella dice: ella quiere ser así, ¿no? Pero de golpe todo esto se va al diablo, ¿no? Y cuando uno, por lo menos en la investigación que yo estoy haciendo, les adelanto por lo menos lo que es mí, es que no puede continuar porque la Madre Superiora le insiste muchísimo con que basta de gastar. Dice, ¿no? Le escribe diciendo: yo no soporto pensar la cantidad de dinero que pasa por las manos de ese doctor Lacan, ¿no? La cantidad de dinero que era de ella, porque ella era una chica de una familia rica, pero la Madre Superiora quería que ese dinero fuera al convento, no para ella comprarse no sé qué, sino para obra de caridad, porque era muy buena cristiana. Entonces hay una gran presión, y hay un momento, ahí en una sesión, donde uno encuentra, para sobresalto, que María de la Trinité le dice, está en el diario de análisis, le dice a Lacan, ¿no es cierto? Dice: usted se ríe, claro, a usted no le importa, a usted lo único que le importa es recibir mi dinero, ¿no? Antes ella incluso había dicho: sí, la Madre Superiora no quiere que gaste, pasan ella empezó yendo 6 veces por semana, después redujo un poco la cantidad de sesiones, pero eso fue definitivo, porque después ella trata de convencerse, porque dice: bueno, hagámosla, le dice a Lacan, hagamos la cosa más rápida, ¿no? Y Lacan le dice: mire, va a ser, ¿no? Y entonces dice: bueno, no, tiene que ser debe ser que yo tengo algo orgánico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a tomar anfetaminas. Miren las cosas que se escribe sobre ella. Nadie dice que se volvió en el último año una adicta a anfetaminas, llegaba a tomar 4 comprimidos por día. Está escrito ahí. Y por supuesto, porque quería, dice: así estoy un poco más animada, estoy mejor y puedo irme de análisis y dejo de gastar, ¿no? ¿Qué pasa con esta cantidad de anfetaminas?
¿no es cierto? Que aparte, bueno, en ese entonces ya estaba muy difundido, lo usaban de rutina, por ejemplo, en la Tour de France, los que corrían en bicicleta, medio mundo, ¿no? Las señoras para adelgazar, en fin, provocó estragos después, muchas internaciones, pero bueno. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, con esa anfetamina y con esas presiones, la transferencia se pone muy negativa. Ella empieza a insultarlo, ¿no es cierto? Que por qué, pues, que lo hace a propósito, que esto, que bueno, y que ella seguramente tiene algo por lo que le ocurrió, por culpa de sus directores espirituales, ella debe tener un daño orgánico, ¿no? Y que el psicoanálisis es puro bla bla, son palabras, como diría Lowenstein, y que entonces no le va a hacer nada. Y ahí es cuando ella se va, deja el análisis, ¿no es cierto? Y va a procurar el tratamiento en la clínica de Henriet. ¿No es cierto? Yo creo que por dos cosas. Primero, porque tiene esa convicción, quiere hacer un gasto y que sea el último de todos, y aparte también yo sospecho que tuvo que internarse porque su toma de anfetamina se había ido se había descontrolado, ¿no? Una monja drogona, y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Eso... Muchas gracias. Eso pesó mucho. Hubo otro caso que también se fue por motivos muy parecidos, ¿no es cierto? Porque la cooptó la iglesia, ¿eh? Y terminó dejando su herencia a nombre de la iglesia, que es Dora Maar. Dora Maar, paciente de Lacan, contemporánea al tratamiento que hizo con María de Trinité, sí. Y se van el mismo año, por la misma razón. En un caso los dominicos, en el otro caso, el otro cura, no me acuerdo de qué orden era, tenía una hermana carmelita, pero él no recuerdo qué orden era, una orden más pequeña, ¿no es cierto?, no tan importante, ¿no? Y Dora Maar termina escribiendo, está el documento, en sus biógrafos, termina escribiendo que cuando yo me muera, ¿no es cierto?, todo esto pasa al padre tal, y si el padre tal se murió, pasa tal todo otro padre, si no al otro, y si no al otro. O sea, era una práctica común, ¿no es cierto?, dentro del catolicismo, que estaba muy desesperado porque había perdido a tantos fieles, ¿no? A tantos fieles y a tantos bienes. Sí, claro. Muchas propiedades había perdido. ¿No? Bueno, tenemos preguntas de Gabriela Bar. Por favor, Gabriela, precisa porque nos quedan 10 minutos. De Perla Frengel, tenemos de Cecilia Lauriña. Adelante, Gabriela. Hola, bueno, muchas gracias, Jorge. Muy interesante, la verdad, tu planteo. Yo tengo una pregunta precisa. ¿Por qué crees vos que Lacan le escribe tantas cartas a esta paciente? ¿Todas las enmarcas dentro de lo que dijiste, de esta estrategia para que ella pueda continuar el análisis como persuasivas en ese sentido? Eso siempre está. No es que a él le gustara escribir cartas y tenía como un hábito técnico escribir cartas a todo el mundo, porque si no conoceríamos un montón de cartas y no aparecieron, ¿no es cierto? Aparecen algunas cositas, incluso se vendió en una subasta una receta de Valium que le escribió a un paciente, aparece cualquier cosa, y cartas no aparecen, ¿no? Ella mandaba mucho, ¿no? Yo creo que en parte sí era por retener, y quizá en parte porque pensaba que ciertas cosas solamente podía por ahí llegar a través de la palabra escrita. Hay en un momento, sobre todo por ahí en el 52, el año más difícil, donde le dice, usted me responde, pero se da cuenta que no se permite un tiempo para escuchar lo que le dije. Entonces probablemente él pensó, bueno, por ahí algo le puedo decir a través, ¿no es cierto?, de la letra escrita, ¿no? No lo transformó eso en una
No, la mayoría son, son cartas, pero no tanto de este tipo, sino más bien recomendaciones, o ella le dice, ¿le parece que vaya a un seminario de tal y tal? Y él le dice, bueno, no, yo ahí no conozco a nadie, pregúntele a tal, más cartas de tipo informativo. Pero que él contestaba así como le alentó mucho a que aprendiera, por ejemplo, el griego bíblico. Ella era muy estudiosa y tenía un don aparte para aprender lenguas. Hebreo también aprendió, latín manejaba muy bien. En su grupo de misioneras rurales era prácticamente la única que podía traducir qué es lo que se decía en una misa, o en los salmos, ¿no? Muchas gracias. Perla Frenkel. Yo te quería preguntar, bueno, desde ya agradecer, lo escuché la otra vez en APA y hoy era una novedad totalmente diferente. No lo veo. ¿Está? ¿O es mi cámara? ¿Sí? Yo te veo. Sí, Jorge. Justamente por el tema de la escritura, porque hay no sé si un analista o un director de conciencia que le dice que no escriba, y otro que le dice escribí. Y ahí hay un cambio en la posición subjetiva de ella. Entonces mi pregunta apunta a cómo vemos la incidencia del pasaje a la escritura en ella, y por ahí sí realmente podemos relacionar el tema del goce místico y la escritura, y la importancia que tiene, ¿no? Sí, a ver. ¿Quién le dice que escriba? Bueno, ante todo, con todos los directores de conciencia que tiene, incluso, bueno, está que a todos le escribe, por ejemplo, esa famosa vivencia que tuvo en 1929 y que aparece en el librito, ¿no? Eso se lo cuenta a todos. Ahora bien, ella comienza a escribir acerca de sus experiencias místicas, ¿no? Porque después de esa experiencia de 1929, desierto, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? En el medio de la guerra conoce a un tal Padre Mott. Padre Mott era un joven, ¿no es cierto?, muy estudioso, ¿no?, que en ese momento, en plena guerra, era el provincial de Francia. Es decir, desde el punto de vista administrativo, quien estaba más arriba dentro de los dominicos. Por supuesto, había gente, teólogos que estaban encima de él en cuanto a autoridad epistémica, pero desde el punto de vista administrativo, el jefe era él, ¿no? Ella, que tenía una gran habilidad para acercarse a los jefes, se acerca, por supuesto, aunque estemos en el medio de la guerra, a este hombre, y le empieza a contar, le acerca algo de sus experiencias. Este hombre, siendo dominico y tomista, los tomistas en general en Santo Tomás no hay mucho a propósito de la cosa contemplativa, sin embargo, pertenecía a un movimiento que hubo por cierto tiempo entre los dominicos franceses, que se llamó la Nueva Teología, que eran tomistas, porque bueno, Santo Tomás era dominico, ¿cómo no iban a ser tomistas? Pero se habían, sobre todo a partir de un tal padre Chenou, que era el jefe de ellos, jefe intelectual, ¿no es cierto? Chenou había hecho una tesis acerca de la contemplación en Santo Tomás. Había tenido que buscarla porque no era el gran tema de Santo Tomás, pero estaba. Y el padre Mott tenía había recibido esa instrucción y ese sesgo. Entonces se interesó en esta. Cuando se interesó, ¿no es cierto? Y le pide que le escriba y que cómo fue, ahí se aviva el fuego. En una carta muy linda que encontré en estas cartas que le mandan, ¿no es cierto?, a la madre Saint-Jean, dice, él me abrió, ¿no?, a la experiencia mística, como Moisés abrió las aguas, ¿no? Es extraordinario. En ese nivel, por menos no cuenta las cosas, ¿no? Porque bueno, está muy instruida. A cada momento, cada cosa que dice, ella le refiere a algún fragmento de las escrituras. Tenía un manejo, ¿no es cierto?, de lo que ella llamaba el Viejo Testamento, bastante impresionante, por ejemplo. Muchísimas gracias. Cecilia Lauriña,
terminamos con esta pregunta porque estamos sobre el límite, tenemos un montón de otras preguntas que vamos a... Perdón, una sola cosa quiero decir, Sí. para Perla. Quien le dice, usted tiene que ponerse a escribir esto que le pasa, es el mismo Padre Motta. Pero después hay un escándalo porque ella no quiere comer, hace ayunos y sobre todo no quiere hacer las tareas administrativas porque está esperando que le lleguen estas vivencias. Hay un lío importante, hay una crisis, así empieza el documento famoso del caso, hay una crisis, se van a ver, es bastante divertida, y entonces el padre le dice, bueno, basta. O sea, quien le corta la escritura, aunque ella después sigue un tiempo, pero quien le corta es el mismo que lo habilitó. Sí. Bueno, Cecilia. Muy cortito, muy lindo todo lo que trajiste, Jorge, muchas gracias. Toda la parte institucional y el super show, las voces del super show, una maravilla. Muy cortito. ¿Qué pensás del deseo de Lacan, del deseo de analista de Lacan? Cuando él se juega tanto por mantenerla en el análisis, ¿no? Cuando él dice, Dios me puso en su camino, bueno, y hace estas estrategias, ¿vos pensás que es una vacilación calculada? ¿Pensás que algo le pasaba a Lacan? No sé. No, yo estimo que eso nos muestra bastante bien y de una manera práctica y clínica lo que él decía, porque le preocupaba tanto la cuestión de la función de la palabra. Ahí se ve muy bien, ¿no es cierto?, cada cual le hablaba en su lengua. De una manera enigmática, sí, y silencios, que sí, pero con María Tinetí tenía silencios de cura. Y tenía ciertas expresiones, ciertas cosas que a mí, van a ver cuando a veces da vergüenza. ¿Cómo le va a decir eso? O cuando le manda una carta, cómo le dice ciertas cosas, y Dios la tenga en su gloria. ¿Cómo hace eso en la lista? No puede ser. ¿No? ¿Y cómo se juega que no se vaya a retenerla, no? Sí, por supuesto, sí. Claro. Bueno, porque sabe que aparte que hay mucho sufrimiento, es un caso muy delicado, ¿no es cierto? Y sí, pero por otro lado, no es complaciente. ¿No es cierto? La quiere atender, quiere seguir ese análisis, pero no es complaciente. No hace lo que ella quiere, ¿no? Ella quiere, por supuesto, que sean obedientes. Ella quiere que sean obedientes todos. Hace lo mismo con sus directores de conciencia, desde luego. Bueno, no sé si... Bueno, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo. Yo quiero hacer una última pregunta, Por favor. ¿Pensado en escribir un libro sobre esto después de haber investigado tanto? ¿Cómo? ¿Has pensado en escribir un libro? Sí, claro. Lo que pasa que, ¿sabes qué, Marta? Si bien yo el material del diario de análisis lo tengo ya hace 5 años, el problema que teníamos, los pocos que teníamos estos, es que no estábamos autorizados a citar nada. Claro. Entonces, recién ahora, en junio, fines de junio, aparece esto. Entonces, sí, ahora sí, ahora puedo citar, ahora puedo ver, y aparte ahora, por suerte, como esto tiene circulación gratuita y para todo el mundo, ahora puedo escribir un libro donde no tengo necesariamente que contar demasiado. Porque bueno, que la gente vaya y mire el documento. Entonces, me cambia incluso lo que... Porque yo al principio decía, bueno, voy a tener que contar todo. Va a ser un libro sobre todo porque es una pena no contar con detalle y citar mucho. Pero ahora que lo tienen todos ustedes lo tienen y lo tienen gratis, bueno, adelante. Pero sí, espero el año que viene tener... por ahí sale junto al libro del Super Yo de María de la Trinidad. ¿Quién te dice? Bueno, esperamos tu libro primero. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Esperamos que Gracias. Muchas gracias. Por todo. Muchísimas gracias. Gracias. Esperamos el libro. Adiós. Adiós, queridos. Bye. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias a Buena todos. quincena, muchas gracias. Una maravilla. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchísimas Buenas noches, gracias. Jorge. Gracias.